Después recordar, esto también lo vimos la sesión pasada, que encontramos, ¿cierto?, las cartas de Arabá que se encontraron acá en la zona alta de Egipto, en el Alto Egipto. Todas estas cartas que contenían justamente los relatos de todos los pueblos que estaban en este interior, en la tierra de Canaán, que eran súbditos de Egipto y que piden ayuda a Egipto, diciendo que son atacados por un pueblo que son denominados, ¿cierto?, los Abirú, que podemos decir que son los hebreos, y esas son las tablillas que mencionan justamente todos estos pedidos de auxilio porque están siendo atacados. Es un periodo que Egipto está débil, no es capaz de ir en ayuda porque había sido atacado previamente, ¿cierto?, por los pueblos del mar, entonces está debilitado, por lo tanto no va en ayuda de estas ciudades y todas estas ciudades van pidiendo ayuda, auxilio, y vamos a ir viendo en el relato paralelo de la conquista que paralelamente se va produciendo estas cartas que van relatando estos episodios. Capítulo 9 informa el engaño de los Gabonitas. Este texto intrigante cuenta cómo se engaña a los israelitas para que hagan un pacto con los Gabonitas. Hablamos del tratado entre Israel y los Gabonitas, la coalición contra Israel y el engaño de los Gabonitas y el estatuto de los Gabonitas. Entonces, en cuanto se enteraron de estos acontecimientos, todos los reyes que estaban, o sea, estamos hablando del acontecimiento de Jericó y del acontecimiento de Ai y Betel, ¿cierto? Por ahí. En cuanto se enteraron de estos acontecimientos, todos los reyes que estaban de este lado del Jordán, acuérdense, la vista siempre está ahí desde Canaán, por eso están diciendo de este lado del Jordán, en la montaña, en la tierra baja, a lo largo de la costa del Mar Grande, hasta la región del Líbano, o sea, desde ahí hacia el norte, hititas, amorreos, cananeos, pericitas, givitas y jebuseos, que jebuseos son los que estaban en Jerusalén, se aliaron como un solo hombre para combatir contra Josué e Israel. Pero los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que había hecho Josué con Jericó y Ai, y recurrieron por su parte a la astucia. Fueron, se preveyeron de víveres, tomaron alforjas viejas para sus asnos y odres de vino viejo, rotos y recocidos. Calzaban sandalias viejas y remendadas y vestían ropa ajada. Todo el pan que llevaban para su alimento era seco y hecho migajas. Fueron donde Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: venimos de un país lejano, haced pues alianza con nosotros. Los hombres de Israel respondieron a aquellos givitas: ¿no será que habitáis en medio de nosotros? En tal caso, no podemos hacer alianza con vosotros. Respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Josué les dijo: ¿quiénes sois y de dónde venís? Le respondieron: de muy lejana tierra vienen tus siervos, por la fama de Yahvé tu Dios, pues hemos oído hablar de él, de todo lo que ha hecho en Egipto, y de todo lo que ha hecho con los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, Sihón, el rey de Hesbón, y Og, el rey de Basán, que vivían en Astrot. Se refiere a los dos reyes amorreos que vivían en la Transjordania, que ya fue conquistada en los libros anteriores. Y nos ha dicho: nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra, tomad en vuestras manos provisiones para el viaje, id a su encuentro y decidle: siervos vuestros somos, haced pues alianza con nosotros. Este pan que traemos estaba caliente cuando hicimos provisión de él en nuestras casas para el viaje, el día en que partimos para venir a vuestro encuentro. Y miradlo ahora, duro y hecho migajas. Estos odres de vino, nuevos cuando los llenamos, se han roto. Nuestras sandalias y nuestros vestidos están gastados por lo largo del camino. O sea, se hicieron pasar como que venían mucho tiempo viajando y lo habían pasado muy mal. Los notables hicieron aprecio de las provisiones de ellos sin haber consultado el oráculo de Yahvé. Josué hizo las paces con ellos, hizo con ellos un pacto de conservarles la vida, y los príncipes de la comunidad se lo juraron. Pero resulta que al cabo de 3 días de cerrado este pacto, supieron que vivían cerca y habitaban en medio de Israel, en medio de Canaán, del territorio que ellos iban a conquistar.
Los israelitas partieron del campamento y llegaron al tercer día a las ciudades de ellos, que eran Gabaón, Kefirá, Beerot y Kirat Yarein. Los israelitas no los mataron porque los príncipes de la comunidad se lo habían jurado por Yahvé, Dios de Israel. Pero toda la comunidad murmuró de los príncipes. Todos los príncipes declararon a la comunidad reunida. Los príncipes son los primeros o los más importantes de cada una de las tribus y de los clanes. Nosotros lo hemos jurado por Yahvé, Dios de Israel. No podemos pues tocarlos. Lo que hemos de hacer con ellos es déjalos con vida, para que no caiga sobre nosotros la cólera si incumplimos el juramento que hemos hecho. Les dijeron también los príncipes, que vivan, pero que sean leñadores y aguadores de toda la comunidad. Así les dijeron los príncipes. Josué los llamó y les dijo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo que vivíais muy lejos de nosotros, siendo así que habitáis en medio de nosotros? Sois pues unos malditos y nunca dejaréis de servir como leñadores y aguadores de la casa de mi Dios. Le respondieron a Josué, es que tus siervos se habían enterado de la orden que había dado Yahvé tu Dios a Moisés tu siervo, de entregaros todo este país y exterminaros hasta vuestra llegada y a todos sus habitantes. Temimos por nuestras vidas a vuestra llegada y por eso hemos hecho esto. Ahora aquí estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que le parezca bueno y justo. Y lo que hizo con ellos fue salvarlos de la mano de los israelitas, que no los mataron. Aquel día los puso Josué como leñadores y aguadores de toda la comunidad y del altar de Yahvé hasta el día de hoy en el lugar que Yahvé había de erigir. O sea, ahí empieza la tradición de esa esclavitud, porque se vuelven esclavos. Los notables son los hombres como más importantes, ¿ya? Los gabaonitas, ligados al santuario, tal vez de un lugar alto de Gabaón, podían identificarse con los siervos de Salomón, a los que habla el retorno del exilio en Nehemías y Esdras. Sería Salomón quien les habría reducido un estatuto inferior, pero su origen no sería un castigo. Entonces, de ahí viene por qué ellos se conservaron con vida, pero estuvieron de alguna manera esclavizados. Capítulo 10 relata la batalla contra la coalición amorrea. Este texto épico describe la milagrosa victoria de Israel, incluido el famoso episodio del sol y la luna quietos. Y hablamos de la coalición de los 5 reyes amorreos que conquistan el sur de Palestina, los que hacen la guerra en Gabaón, Josué socorre a Gabaón, el socorro de lo alto, los 5 reyes de la cueva de Maqueda, conquista de las ciudades meridionales de Canaán, la recapitulación de la conquista del sur. 5 reyes que hacen la guerra a Gabaón. En cierta ocasión, Adonisec, rey de Jerusalén, de los jebuseos, acuérdense, se enteró de que Josué se había apoderado de Ai y la había consagrado al anatema, haciendo con Ai y su rey como había hecho con Jericó y su rey, y de que los habitantes de Gabaón habían hecho las paces con Israel y que vivían entre los israelitas. Ante la noticia, se atemorizó sobremanera porque Gabaón era la ciudad grande, tanto como cualquier ciudad real, mayor que Ai, y todos sus hombres eran valientes. Entonces Adonisec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Oán, rey de Hebrón, a Pirán, rey de Yamut, a Yatea, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón: venid a mi auxilio para que derrotemos a Gabaón, pues ha hecho las paces con Josué y los israelitas. Los 5 reyes amorreos se juntaron y subieron con todas sus tropas. Eran el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Asediaron Gabaón y lo atacaron. Los gabaonitas mandaron a decir a Josué al campamento de Gilgal. Acuérdense, ellos siguen estando en Gilgal. Después de cuando cruzaron el Jordán, se establecen en Gilgal y de ahí van a conquistar, pero vuelven a su campamento, que sigue estando en Gilgal. No dejes solo a tus siervos, sube a prisa donde nosotros, sálvanos y socórrenos, porque se han aliado contra nosotros todos los reyes amorreos que habitan en la montaña. José subió de Gilgal con toda la gente
de guerra y todos los guerreros valientes. Entonces Yahvé dijo a Josué: no temas, no les temas, porque los he puesto en tus manos, ninguno de ellos podrá resistir. Josué cayó sobre ellos de improviso, tras haber caminado toda la noche desde Gilgal. Y ahí vemos, ¿cierto?, de los extractos que saqué de las cartas de Amaris, una que dice que se produce en Hebrón, ¿cierto?, una liga entre Jerusalén, en inglés la cuestión, entre Jerusalén y Laquis, una guerra con los Abirú. Eso es lo que dice la tablilla. Y lo que hace referencia justamente es al capítulo 10 de Josué, versículo 5, en que dice que el rey de Hebrón con los otros reyes de Jerusalén se aliaron para atacar Gabaón. Y en esta es la tablilla en que el rey de Hebrón, que es súbdito de Egipto, le está pidiendo ayuda a Egipto porque está siendo atacado por los Abirú, que son los hebreos, liderados por Josué. De nuevo, la arqueología corroborando la historia bíblica. El socorro de lo alto. Yahvé los desbarató ante Israel, que les causó una gran derrota en Gabaón. Los persiguió por el camino de la subida de Bet-Jorón y los fue destrozando hasta Azecá y hasta Maquedá. Y mientras huían ante Israel por la bajada de Bet-Jorón, Yahvé lanzó del cielo sobre ellos hasta Azecá un gran pedrisco que acabó con ellos, y fueron más los que murieron por el pedrisco que los que mataron los israelitas a fila de espada. Entonces, el día que Yahvé entregó a los amorreos en mano de los israelitas, habló Josué a Yahvé en presencia de Israel. Dijo: detente sol en Gabaón, y tú luna en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Como bien sabe, esto está escrito en el libro del justo. El sol se paró en medio del cielo y no tuvo prisa en ponerse como un día entero. No hubo día semejante ni antes ni después en que obedeciera Yahvé a la voz de un hombre. Es que Yahvé combatía por Israel. Josué volvió con todo Israel el campamento de Gilgal. Lo primero, fíjense, que llama la atención es la caída de piedras, que nos dice aquí si es que cayeron de los cerros, si cayeron del cielo. La cosa es que, más que la labor guerrera de los israelitas, es Dios el que les pone en sus manos y ataca, ¿cierto?, a los enemigos. Y lo segundo es esta historia que dice aquí que está en el libro del justo. El libro del justo no se conoce, solo está mencionado así, no hay ningún testigo de ese documento. Sí sale mencionado en textos, probablemente en un libro que relataba estas hazañas, ¿ya? Y lo curioso es esto. Dice aquí en este momento que era tal la figura de Josué que le ordenó al sol que se detuviera para que pudieran completar la batalla, y el sol le obedeció. Entonces fíjense, dice, no, ¿ah? Es que por eso uno podría leerlo: no hubo día semejante ni antes ni después en que obedeciera Yahvé a la voz de un hombre. O sea, lo que está diciendo aquí es que en el fondo Josué era tan poderoso ante Yahvé que Yahvé obedeció a Josué. Entonces, claramente, y está puesto, yo lo puse así porque está puesto como una poesía, ¿ya? Esas divisiones porque son estrofas, o sea, líneas como un poema. Detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Entonces, es poesía. Probablemente es algo, no sabemos qué pasó. Puede haber sido un hecho astronómico, probablemente. O sea, siempre Dios actúa de manera sorprendente, pero no tampoco como desafiando las mismas leyes de su naturaleza, sino que muestra obras de la naturaleza. No sabemos lo que es, pero aquí en el fondo este es el relato en que Josué es posicionado como una figura tan importante que incluso hasta Yahvé le hace caso. Continuamos el relato.
y luego detenemos un rato. Aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maquedá. Se dio aviso a Josué de que los 5 reyes habían sido descubiertos, que estaban escondidos en la cueva de Maquedá. Josué respondió: rodad unas piedras grandes a la boca de la cueva y poned junto a ella a los hombres que la guarden. Y vosotros no os quedéis quietos, perseguid a vuestros enemigos, cortadles la retirada y no les dejaréis entrar en sus ciudades, porque Yahvé vuestro Dios las ha puesto a vuestras manos. Josué y los israelitas terminaron de causarles una grandísima derrota hasta acabar con ellos, pero algunos sobrevivientes se les escaparon y se metieron en las plazas fuertes. Todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento junto a Josué, a Maquedá, y no hubo quien ladrara contra los israelitas. Dijo entonces Josué: abrid la boca de la cueva y sacadme de ella a 5 reyes. Así lo hicieron. Le sacaron de la cueva a 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Yamut, al rey de Laquis, al rey de Eglón. En cuanto sacaron a los reyes, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los capitanes de tropa que le habían acompañado: acercaos y poned vuestros pies sobre la nuca de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre las nucas de ellos. No tengáis miedo, dijo Josué, ni os acobardéis, sed valientes y decididos, porque así hará Yahvé contra todos los enemigos con quienes tendréis que combatir. Acto seguido, Josué los hirió de muerte y los hizo colgar de 5 árboles, de los que quedaron suspendidos hasta la tarde. A la hora de la puesta del sol, a una orden de Josué, los descolgaron de los árboles y los arrojaron a la cueva en la que se habían escondido. Después taparon la boca de la cueva con unas piedras enormes que todavía hoy día pueden verse. Y ahí está la tablilla de Laquis, que dice exactamente lo mismo, que el rey de Laquis le pide auxilio al faraón egipcio y que justamente fueron controlados. El mismo día Josué tomó Maqueda y la pasó a filo de espada, a ella y a su rey, los consagró al anatema como todos los seres vivientes que había en ella, no dejó escapar a nadie, hizo con el rey de Maqueda como había hecho con el rey de Jericó. Josué, al mando de los israelitas, pasó de Maqueda a Limná y la atacó, y Yahvé la entregó también con su rey en manos de Israel, que la pasó a filo de espada con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó en ella ni uno solo con vida, hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó. Josué, al mando de todos los israelitas, pasó de Limná a Laquis, la asedió, la atacó. Yahvé entregó a Laquis en manos de Israel, la que tomó al segundo día y la pasó a cuchillo con todos los seres vivientes que había en ella, lo mismo que había hecho con Limná. Entonces Arán, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, pero Josué le derrotó a él y a su pueblo hasta no dejar ni un superviviente. Josué, al mando de todos los israelitas, pasó de Laquis a Eglón. Lo asediaron y atacaron. La tomaron aquel día y la pasaron a cuchillo. Consagró el anatema aquel día a todos los seres vivientes que había en ella, lo mismo que había hecho con Laquis. Josué, al mando de todos los israelitas, subió de Eglón a Hebrón y la atacaron. La tomaron y la pasaron a cuchillo junto a su rey y con todas sus ciudades y todos los seres vivos que habían en ella. No dejó ni un superviviente, al igual que había hecho con Eglón. La consagró al anatema, así como todos los seres vivientes que habían en ellas. Entonces Josué, al mando de todos los israelitas, se volvió contra Debir y la atacó. Se apoderó de ella, de su rey y de todas sus ciudades. La pasaron a filo de espada y consagraron al anatema a todos los seres vivos que había en ella, sin dejar uno solo con vida. Hizo con Debir y su rey lo mismo que había hecho con Hebrón, igual que había atacado la ciudad de Limná con su rey. Y ahí está, ¿cierto?, la tablilla de Laquis y la tablilla de Geser. Y vamos terminando el capítulo 10. Así conquistó Josué todo el país, dicen.
toda la montaña, el Negev, la tierra baja, sus laderas, con sus reyes. No dejó ni un superviviente, consagró a todos los seres vivos al anatema, como Yahvé, el Dios de Israel, le había ordenado. Josué conquistó desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la región de Gosen hasta Gabaón. Se apoderó de Josué de todos aquellos reyes de sus territorios de una sola vez, porque Yahvé, el Dios de Israel, peleaba a favor de Israel. Después Josué, con todo Israel, regresó al campamento de Gilgal. Y ahí está, podemos ver las ciudades. Entonces vemos Jericó, Ai, Betel, Gabaón, Maquedá, Laquis, Eglón, Hebrón, Debir. Entonces en el fondo está conquistando toda esta zona que va a ser la zona sur del territorio hebreo o de Canaán, ¿cierto? Donde va a estar Judá y va a estar Benjamín. Vamos a ver después en el mapa. Y ahí estaba lo que estábamos relatando. A quienes competimos, ¿cierto? Les dijimos todo eso. Y quiénes eran a los que había atacado: los hititas, los amorreos, cananeos, pericitas, givitas y jebuseos. Y aquí en el mapa los vemos, miren. Ahí están, se me perdieron. ¿Dónde está Jerusalén? Ahí están los jebuseos, ahí están los amorreos, ahí están los pericitas, ahí están los hititas. Después vamos a ver los relatos de más arriba, ¿ya? Justamente esa es la zona que está ahí conquistada. Y si uno mira, ahora, ¿se acuerdan que en la sesión pasada vimos también los hallazgos arqueológicos? Vimos dónde se concentraban las ciudades, donde hay arqueología que relata que hubo un pueblo hebreo. ¿Y por qué lo relataban? ¿Por qué los delataba la arqueología? Por su alfarería particular, pero también porque entre los restos de animales no había animales impuros, como cerdos, por ejemplo. No hay restos. Y porque se encuentran la mitad, y no el animal completo, sino que una mitad también. Y si uno superpone entonces ese mapa de esos asentamientos arqueológicos, coincide más o menos con la zona en que se ve que hay una conquista. Pero por ejemplo, fíjense, Jerusalén, que es conquistada en los tiempos del rey David, mucho posteriormente, no fue conquistada de particular. Vamos a ver por qué eso ocurre. Ya, hagamos pausa aquí.